Acuérdate de silenciar al resto para que después no cambie de cámara y eso. Listo, bien. Muy bien, vamos a comenzar el culto de esta mañana. Un culto donde venimos a cantar, a adorar al Señor, pero también a aprender de la palabra del Señor. Así que vamos a pedir que... Débora, Peque, Débora, quieta, ¿vale? Vamos a pedir que hagamos un poco de orden también cuando van entrando, sobre todo a los sugieres que tengan cuidado cuando entra la gente para que no se haga el desorden o el ruido, que a veces se mete mucho en el Zoom y después en las grabaciones y todo lo demás se nota mucho y estamos tratando de mejorar también eso para los que después pueden ver el culto en YouTube. Así que vamos a tratar de mantener un poquito el orden, sobre todo a la hora de entrar y salir, ahora que estamos llegando en este primer tiempo, para que todo salga bien. Pero vamos a orar y vamos a poner el culto en las manos del Señor. Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, por cada uno de los que ya han llegado. Oramos por aquellos que están de camino. Oramos, Señor, por aquellos que van a venir por primera vez, Señor, y que puedan llegar a la iglesia con bien, que no se enreden con las direcciones ni nada, sino que tú les guíes hasta este lugar, Señor. Oramos por salvación de almas, Señor. Oramos para que podamos dedicar nuestras vidas a ti. Oramos, Señor, para que hoy nuestra alabanza y nuestra adoración sea grata ante tus ojos, Señor, porque queremos hacerla en santidad. Y queremos hacerla, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos hacerla de corazón. Oramos para que tú guíes todo el tiempo del culto, Señor, y que tú te muevas con libertad en este lugar tocando nuestras vidas. Que podamos sentir esa libertad también, Señor, a la hora de cantar, alabarte, de usar nuestras palmas, nuestras voces, y que podamos hacerlo, Señor, pensando en ti y mirándote a ti. Que nada nos distraiga, Señor, de tu majestad. Gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ya tengo uno. Sí, vale, para los cantantes. Vamos a comenzar con los anuncios para después tener una lectura bíblica. Recordad, el día martes a las 19 horas hay reunión de oración por Zoom, todos los que vos podáis conectar. Vamos a dejar, sí, va a haber, porque va a haber gente encargada, ya hablé con ellos, Ruth. Vamos a dejar una persona encargada de abrir el Zoom y esa persona va a estar también dirigiendo la reunión. Es nuestra hermana Rose que lo está llevando y ella va a buscar colaboradores en este tiempo que nosotros los martes vamos a estar de campamento para que no se enrede o falte abrir el Zoom, ¿vale? Va a haber una persona encargada de abrirlo para que podáis estar orando. Y es bueno que en esas reuniones de oración estén orando también por los que estamos en el campamento y por los que vamos a ir. Gracias a Dios que ha provisto el dinero para poder becar a algunos jóvenes. Estamos llevando casi más jóvenes que nunca han pisado la iglesia o que han venido muy poquito a la iglesia y que no conocen al Señor, que de los jóvenes de la iglesia. Así que eso implica que tenemos que orar mucho porque estos jóvenes conozcan al Señor, porque estos jóvenes vuelvan al Señor si alguno ya lo conoció en otro lado, y también por nuestros jóvenes, para que puedan acercarse a ellos, ya que ellos son el contacto para después continuar, ¿no? Invitándolos y trayéndolos a la iglesia y en el crecimiento. Así que vamos a orar mucho por los jóvenes que van a estar yendo al campamento, sobre todo en la próxima semana de Toledo, para que el Señor obre grandemente en los corazones de nuestros jóvenes de la iglesia y de aquellos también que van por primera vez. Vamos a orar también por aquellos que están enfermos, por los trabajos, pero debemos ser agradecidos por todo lo que Dios está haciendo. Tenemos muchos hermanos que estaban orando por pisos, ya tienen pisos, hermanos que estaban orando por trabajo, ya tienen trabajo la mayoría, así que Dios está respondiendo y por eso es algo que no queremos dejar la reunión de oración y queremos que sea algo importante. Aunque estemos de vacaciones, allí donde estés puedes conectarte un ratito con el Zoom. Están todo el día conectados con el Instagram, el Facebook y demás, ahí poniendo publicaciones. Un ratito para el Señor, nos conectamos por el Zoom y poder tener ese tiempo de oración. También vamos a tener la reunión del día jueves, pero vamos a estar, estén atentos al grupo de info, porque vamos a estar resolviendo si también por razones de que están viniendo pocos hermanos, porque hay muchos fueras y demás de vacaciones, lo vamos a hacer solamente por Zoom quizás durante el tiempo de vacaciones, martes y jueves, vamos a hacerla por Zoom, ¿vale? Para que no tengáis que desplazaros y ver quién conecta el ordenador aquí y demás. Vamos a hacerlo por Zoom mientras estemos de campamento. Así que vamos a tener esas reuniones por Zoom. Día sábado no hay actividad oficial. Los jóvenes que se quieran juntar o algo estén atentos al grupo de WhatsApp, que sé que se juntaron ayer incluso hasta para jugar baloncesto algunos y demás. Así que estén atentos para poder acercarse y participar de las actividades. Y el domingo tenemos nuestro culto a las 12. 12 horas, nuestro culto para venir a adorar al Señor. Otro anuncio que queríamos hacer es, hay dos anuncios con respecto a la Unión Bautista. Y uno es este, se llama 15 para el 30.
¿Qué es esto de 15 para el 30? Bueno, estuvieron haciendo un análisis de las iglesias bautistas de la UEB que hay en España y se han dado cuenta que hay 15 capitales. Podés llevarlo, ahí hay más papelitos en la biblioteca para estar orando, ¿vale? Hay más de 15 capitales de provincia en España que todavía no hay una iglesia bautista, ¿vale? Por lo menos de la UEB. No hay una iglesia, y el proyecto 1530 del MEN, que es el Departamento de Evangelismo y Misiones, ¿vale? Ministerio de Evangelismo y Misiones, quiere alcanzar estas capitales. Así que vamos a estar orando por estas capitales de provincia. De una somos parte, que era del proyecto anterior, que es Ávila, como Buen Pastor y Buen Pastor Madrid, como punto de misión. Estamos también trabajando en Ávila, y con Efraín vamos a estar trabajando en algunas campañas después de campamento y demás. Así que vamos a estar colaborando con ella. Pero este 1530 también tiene un compromiso. Aquellos hermanos que quieran ofrendar para esta campaña de forma específica, hay unos sobres. Entonces, te voy a invitar a que te lleves esto, ¿vale? El folleto y el sobre, ¿vale? El sobre dice 1530, también están allí, que los enviaron los del MEN. Y después de haber orado, no queremos que sea algo a la ligera, después de haber orado, que puedas, si quieres, ofrendar, ser parte también a través de tus ofrendas, ofrendar aquí, y esto se va a mandar directamente al Departamento de Evangelismos y Misiones Nacional de la UEB. Para que sepamos la importancia de esto, por muchos años, todos saben que la iglesia ya tiene casi 18 años aquí, hemos celebrado 18, pero muchas veces el departamento del MEN ha apoyado, y de los 18 creo que fueron 16 años, que apoyaron con casi 2 o 3 mil euros para el alquiler del local, para ayudar al pastor. Cuando nosotros recién comenzamos, aparte de ese dinero que daban anual, también apoyaron la campaña que hicimos de evangelismo, cuando pusimos que vino Ale San Pedro al concierto y demás. Entonces es un departamento que con estas ofrendas solamente van a ir destinadas a iglesias que están comenzando, a puntos de misión y a campañas evangelísticas, ¿vale? Para que sepáis que va específico para eso. Es una ofrenda especial solamente para ello, para Ministerio de Evangelismo y Misiones, del cual nosotros hemos recibido por años y estamos recibiendo todavía este año muchísimas ayudas. Así que es una parte también de ser agradecidos. Llevaros, sí o sí, compromiso de orar. Eso todos, que no... Y después, aquellos que Dios ponga en su corazón ofrendar algo, sea 5 euros, 10 euros, 3 euros, todo suma. Imagínate en la cantidad de hermanos que somos a nivel nacional, todos suman, y podemos ayudar a iglesias que quizás no llegan ni siquiera a pagar su alquiler, o que están comenzando y que son muy pocos. Entonces, es importante participar de esto. Y también han extendido el plazo de una inscripción económica para el centenario de la UEB. El centenario de la UEB se va a hacer ¿lo tenemos, Paloma, por ahí? ¿Te acuerdas la fecha? Bueno, lo voy a buscar ahora ahí. Tenemos la fecha ya puesta, lo vamos a poner en el grupo de info con los precios, que ya nos enviaron en WhatsApp los precios también para que pueda estar allí. Y el que quiera ir todos los días tiene un precio, el que quiera ir solamente el viernes tiene un precio. El sábado, que es el día fuerte, que va desde la mañana hasta la noche, que termina con un concierto de Marco Vidal y todo lo demás, tiene un precio, ¿vale? Y es en el Hotel Auditorio de Madrid. Hay muchísimas inscripciones ya, vienen hermanos de toda España a celebrar los 100 años de la Unión Bautista, no de las iglesias bautistas, Nuestra iglesia madre ya cumplió 130 años, pero de la Unión Bautista va a ser el centenario. Así que va a haber plenarias, va a haber un coro gospel, va a estar Marcos Vidal, va a ser un momento de comunión con los hermanos, y aquellos que quieran ir, pueden ir, pero cada uno tiene que pagarse por internet, ¿vale? Su plaza. Entonces vamos a pasar todos los datos en el grupo de WhatsApp, van a tener el link, y el que quiera apuntarse se apunta, y nada más. Ahí te preguntan tu nombre, un DNI, un teléfono o un email, pocos datos piden, y te dan para hacer el ingreso, según el plan que te pongas. Así que esos dos anuncios en cuanto a la web. Tenemos el 1530 para estar orando y ofrendando, y tenemos el centenario de la web para estar participando. Así que ahora sí, vamos a comenzar ya nuestra parte más bonita, nuestra parte espiritual, ya sin anuncios, y vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y dice así, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible,
incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, y si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Así que es un pasaje precioso. Nos habla de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también de lo que Cristo nos guarda a nosotros. Pero qué importante es esto, ¿no? Mantenernos como lo que somos, hijos de Dios, los elegidos de Dios, santos y sin manchas, para poder darle gloria y alabanza al Señor. Así que ahora vamos a tener este tiempo de alabanza para darle nuestra gloria y darle la gloria y la alabanza. Y quiero que en este tiempo, que el grupo de alabanza va a estar pasando para que puedan guiarnos en la alabanza, trates de no pensar en nada más que en el Señor. Cuando cantamos, allí si quieres levantar tus manos puedes hacerlo, si quieres aplaudir puedes hacerlo, si quieres moverte puedes hacerlo, porque lo hacemos con libertad, ¿vale? Pero esa libertad que nos da Cristo. Y que así como lo hacemos, disfrutemos, pero que lo que tenemos que tener en nuestra mente y en nuestros ojos es que estamos haciéndolo a nuestro Señor, a nuestro Dios, a quien que según su gracia, por su gracia, nos dio toda la misericordia para darnos la vida eterna, sin el cual estaríamos perdidos. Así que vamos a cantarle a nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, viene el grupo de alabanza, y vamos a cantarle a nuestro Dios. Encendido. Buenos días a todos. Espero que estéis listos para cantarle al Señor esta mañana, ¿sí? Así que vamos a cantar una canción con energía que habla de libertad. Y hoy escuché, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Amén. Así que vamos a cantar Hay libertad, pero con alegría, con energía para el Señor en esta mañana. Amén. Sí, venga. Condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo de mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado.
al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Muy bien, quiero leer un versículo que está en un salmo. Salmo 28:7, que dice: Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confío mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Vamos a pensar que el Señor es nuestra fortaleza en medio de la angustia, en medio de los problemas, de las tribulaciones, sean ellas cuales sean. Él es nuestra fortaleza y por eso podemos vivir confiados. Amén. Vamos a cantar Mi fortaleza. Porque en ti yo puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, la esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Sé que en ti puedo vivir confiado, a tu lado seguro estaré, no habrá temor que pueda mis labios sellar, por siempre tu nombre alabaré, no callaré, te seguiré hasta el final, proclamaré a las naciones de tu amor y majestad. Tú eres mi fortaleza, esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Te adoraré por siempre, pues tú eres mi vida, lo que más anhelo tener. Tú eres mi fortaleza, la esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza, la esperanza, agua eterna que sacia mi ser, Rey de gloria, eterno Señor, Dios poderoso y fiel protector. Tú eres mi fortaleza. Amén. Gloria a Dios. Y siguiendo esta misma línea de que el Señor es nuestra fortaleza, podemos saber que aunque un ejército acampe contra nosotros, no debemos temer porque el Señor está allí, ¿no? Así que cada uno tiene sus guerras, sus luchas, pero sabemos que el Señor sigue estando allí. Vamos a cantar este salmo: El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación.
quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerra, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura, esconderme bajo el manto, Señor, Señor, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura, esconderme bajo el manto, Señor, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré, viviré en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura, esconderme bajo el manto, Señor, Señor, vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura, esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Y ahora vamos a cantar un himno muy bonito, que dice: fuente de la vida eterna y de toda bendición. Este himno habla del amor que el Señor tiene por las almas, que Dios tiene un amor inagotable hacia las personas, hacia todo el mundo, principalmente a los que se están perdiendo y necesitan de Cristo. Así que vamos a cantar este himno pensando en toda la gente que necesitamos alcanzar aún para Cristo, con este amor tan grande, tan bonito que es el amor de Dios. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe cada corazón, tu piedad
Señor, pedimos que seas propicio a tanta gente que aún no te conoce, Señor. Que tú puedas llegar con tu amor a todas esas personas en todos los países, Señor, que te necesitan, no solo aquí en España, sino tantos otros que nunca escucharon hablar del nombre de Jesús, Señor. Y se pierden esta bendición de saber que tienen un Dios que está para ayudarles, que está para asistirles, que es su fortaleza, su escudo. Señor, y te pido por todas esas almas que aún necesitan escuchar. Y Señor, sabiendo que tú estás ahí siempre, Señor, estás para atender nuestras dolencias, nuestras necesidades físicas, espirituales, dolores del alma. Sabemos que tú estás ahí, Señor. Te damos las gracias y seguimos clamando por esas personas que aún no te conocen, Señor. Pedimos esto en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Sabemos que en el Nuevo Testamento leemos una historia de una mujer que quiso ser sanada de un flujo de sangre, ¿verdad? Era un problema que ella tenía hace muchos años, gastó muchísimo dinero en médicos y nadie pudo solucionar su problema. Solo una persona con un toque que fue distinto a toda la multitud que tocaba al Señor Jesús. Este toque fue distinto, fue un toque de fe, un toque desesperado. Eres mi única esperanza. Y vamos a recordar esta historia en esta canción. Tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, de ti, solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita la mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita
nombre es Jesús. De ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. Amén. Vamos a levantar nuestras ofrendas. Voy a pedir a Lugier que pueda estar viniendo. Sí, os podéis sentar. Os podéis sentar. Sí. Yo voy a orar. Tranquilo. Oramos. Padre bueno, queremos agradecerte, Señor, por la oportunidad de ofrendarte, porque sabemos que es un privilegio que tú nos das, Señor. Pedimos que estas ofrendas se multipliquen en tus manos, Señor, te las entregamos a ti para que seas tú quien las haga prosperar, Señor, porque sin ti no podemos hacer nada. Y Señor, que lo poco que podamos dar realmente sea para tu gloria y honra, para que el Evangelio avance aquí en esta tierra, en Toledo, Señor. Pedimos que tú las bendigas grandemente, las hagas prosperar en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahora os voy a dejar con el pastor esta mañana para que nos pueda traer la palabra. Le voy a pasar el micrófono. Buenos días. Y hoy, continuando con el Evangelio de Marco, toca uno de los pasajes, Marcos, estos argentinos que se comen las heces. Bueno, quizá los ecuatorianos también, porque tenemos un Marco en la iglesia que se llama Marco, sin Marcos. Pero el que escribió el Evangelio es Marcos, con ese. Así que vamos a Marcos. Voy a abrir aquí mis apuntes. Y es un pasaje que conocemos todo, capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante. Y vamos a ir leyéndolo por partes para poder entenderlo mejor el pasaje, porque en este pasaje lo que tenemos es dos historias en una. Tenemos la historia de un tal Jairo y tenemos la historia de una mujer que se acerca al Señor y ahí en el medio de la historia de Jairo aparece esta segunda historia allí metida en el medio. Pero son dos historias preciosas y dos historias que tienen mucho que ver y dos historias que nos van a dejar una gran enseñanza allí para nosotros. Entonces vamos a leer este pasaje y vamos a empezar a desmenuzarlo un poco y a aprender. Pero vamos a hacer algo que a veces nos olvidamos de hacer y es orar
para que sea realmente Dios quien nos esté hablando en esta mañana. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí. Gracias porque podemos estar en tu presencia. Gracias porque pudimos cantarte. Gracias, Señor, porque vemos ejemplos de personas en la Biblia que marcaron, Señor, un estandarte para nosotros. Algo para seguir, algo para imitar y algo, Señor, que va a fortalecer nuestra fe, Señor, y nuestra esperanza en ti. Gracias y que podamos aprender y salir fortalecidos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Y le voy a pedir a Kider, si abres el PowerPoint, como ya está configurado en mi cuenta, el que dice Marcos 5 o Jairo, es el PowerPoint de hoy. Vale. Y como dijimos, yo le puse de nombre, la verdadera fe te permite vivir milagros en tu vida. Y vamos a ver el ejemplo de dos personas que, como decíamos, vivieron estos milagros. Y para entrar en el contexto, aquellos que no escucharon los mensajes anteriores, vemos que tenemos a un Señor Jesús que en un momento había cruzado y le dijo a sus discípulos, vamos a la barca, pasemos al otro lado porque estaban cansados. Y en el medio de la barca levanta una tormenta y vimos que el Señor tenía el poder de calmar la tormenta y llevarlos a puerto seguro. Se bajan allí de noche en Gadara y venían dos endemoniados, dice el libro de Mateo, uno dice Marcos, ¿no? Porque uno es el que se va a enfatizar el resultado o lo que hizo o cómo respondió al Señor, que fue el que quiso seguirle. Y allí vemos el milagro del Señor dando libertad y veíamos esa lucha espiritual. Pero vimos que también habían preferido lo económico antes que al Señor y que lo habían dicho nuevamente, Señor o Jesús, vete de aquí, no te queremos aquí, no te queremos cerca nuestro. Porque claro, los cerdos se cayeron al mar o se despeñaron al mar y esto nos trajo un problema, una desestabilidad económica. Así que preferimos la economía o preferimos estar bien aquí en Gadara como estábamos antes con nuestros endemoniados allí en las tumbas durmiendo y golpeándose y cortándose. Total, no nos importan ellos, nos importan nuestros cerdos que nos traen dinero. Así que vemos esto y le dijeron al Señor, vete. Y como el Señor donde no lo quieren no va, porque el Señor no nos va a obligar a nadie, dice que se sube nuevamente a la barca y vuelve a la orilla de la que había salido, en la orilla donde tenía una gran multitud de personas que habían estado escuchando del Señor y que sabían que lo que estaba pasando y lo que estaba aconteciendo. Muchos de ellos todavía no creían, otros se acercaban para creer, otros por curiosidad, así que vemos que había muchos tipos de personas alrededor de Jesús. Jesús iba caminando, salía de la barca y ya estaba la gente allí. Había enfermos, había sanos, había principales de la sinagoga, había fariseos, había aquellos que querían conocer más del Señor y aquellos que querían ver cómo deshacerse del Señor y en qué pillar al Señor o en qué decirle, es anatema o vamos a matarlo, vamos a crucificarle, porque le estaba rompiendo los esquemas a los religiosos de la época. Así que vemos que en este grupo que lo espera en la barca puede haber de todo. Pero el evangelista aquí, Marcos, se va a enfocar en dos personas. Y dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue pues él, y le seguía gran multitud, y le apretaban. Así que vemos aquí la primera historia, ¿vale? Pone el título y pasa a la siguiente diapositiva, por favor, donde pone la fe de Jairo. Vamos a ver que Jairo era un principal de la sinagoga, o un gobernador, como pone en el original, de la sinagoga, uno de los que mandaba allí. Y sabemos que la sinagoga para los judíos era sumamente importante. Aquellas personas que estaban gobernando la sinagoga, que eran sacerdotes, que eran escribas o que eran fariseos, que eran los que daban las órdenes allí, eran personas que tenían ya un cierto estatus. Se daba que tenía un cierto conocimiento bíblico o de lo que era la escritura de aquella época, hoy llamamos Biblia, pero en aquel entonces tenían el Antiguo Testamento, las leyes de Moisés, los profetas, y tenían un conocimiento de ello, enseñaban de ello. También tenemos que un principal de la sinagoga supuestamente tenía una buena posición económica porque vivía de las ofrendas que daban los judíos a la sinagoga y recordamos que ellos daban el diezmo para todo el mantenimiento de la sinagoga y de los que servían allí, como en el templo, y daban después las ofrendas. Así que no tenían una mala posición económica. Y lo otro que tenían, Jairo, al ser un principal de la sinagoga, era que era una persona reconocida. Así que la fe de Jairo, un principal de la sinagoga, vamos a ver qué pasa con este hombre. La fe de Jairo iba a implicar de que de repente este hombre, todo lo que él conocía, se desmoronaba. ¿Por qué?
su hija, aproximadamente de 12 años, cuando ya empiezan a ser mujer, dice que estaba agonizando. Si vemos los pasajes paralelos, dice, en uno de los pasajes dice que estaba gravemente herida, o gravemente, no herida, sino, ya lo leo, espera un momento para no... Dice en Lucas 8:42, dice, tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Este era el parte médico, se estaba muriendo. Y Mateo, que es un poco más duro, porque claro, va al grano ya cuando no tienen esperanza, dice que se acercó a él, Mateo 9:18, mientras decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró delante de él diciendo, mi hija acaba de morir. ¿Vale? En el original ponen, la han dado por muerta, no que acaba de morir. Es el concepto de que ya está en sus últimos minutos. ¿Por qué aclaro esto? Porque algunos usan este pasaje para decir, ves, en la Biblia hay contradicciones. Aquí dice que estaba muerta, pero si vamos al original, dice que ya estaba con su último aliento. Es ese momento. Por eso dice, y vemos que era tan último aliento que cuando sigamos leyendo vamos a ver que mientras Jairo iba guiando a Jesús o llevando a Jesús a su casa para que hiciera el milagro con su hija, se acercan a él y le dicen, ya no moleste más al maestro. El maestro llega tarde, ya tu hija ha muerto. Por eso Mateo pone ya que la daban por muerta. Ese es el concepto. Lucas dice se estaba muriendo y aquí dice estaba, así que este era lo que estaba pasando. El principal de la sinagoga ya no sabía qué hacer o a quién acudir. Y de repente venía Jesús, aquel hombre que seguramente él estaba observando, como hacían todos los principales de las sinagogas, o para ver en qué lo podían pillar o para ver si era el verdadero Mesías prometido. Porque los principales de la sinagoga, los fariseos, escribas y los que gobernaban, eran los responsables de ver si lo que se enseñaba era correcto o no y filtrar todo eso y también de acusar a aquellos que eran herejes o enseñaban cosas que no tenían que ver con la escritura. Así que vemos que como principal de la sinagoga, Jesús había estado en esa tierra, seguramente Jairo había estado observando y había visto los milagros. Y crea o no que era el Mesías, en un momento dice, es el único que va a poder salvarla. Jesús es el que hace milagros, así que tengo que creer en él. Y resulta que con todo lo que vio, la evidencia es que cree, porque una fe verdadera produce obras. Así que, ¿qué hizo Jairo? Lo primero que hizo fue y buscó al Señor. Cuando se enteró que estaba el Señor allí, dijo, ahí está mi esperanza. Y va y se postra delante del Señor. Quiero que veas esta escena, porque quizás para uno de nosotros, o para la mujer, como vamos a ver, que era una don nadie, que podía ser un mendigo, o que venía sufriendo, o que era una inmunda, como se la consideraba por tener ese flujo de sangre, postrarse delante de alguien que era un rabí, un maestro, o alguien que estaba enseñando, era un símbolo de, claro, de humildad, pero ya era alguien que sabía que no era nada. Pero aquí, un principal de la sinagoga, postrándose ante alguien, significaba que estaba reconociendo su autoridad. ¿Y quién era? Así que vemos este Jairo ya confesando con sus hechos quién era. Y dice, se postró a sus pies y le rogaba mucho. Le decía, Jesús, mi hija está agonizando. ¿Y por qué postrado a sus pies? Porque él sabía que Jesús era el único que podía hacer algo. Él ya sabía que no había más nada, igual que la mujer. Vamos a ver que ya se gastó todo el médico, se había gastado en todo y su fe estuvo puesta en Jesús. Así que vamos a ver que una fe verdadera, lo primero que trae es sanidad. Pero me llama la atención cómo lo pone aquí. Vamos a leerlo de vuelta a ver si ven este detalle. 23. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ellas para que sea ¿qué? Para que sea salva y vivirá. O sea que el vivir iba a ser una consecuencia de la salvación. No lo pone, pero ¿en qué estaría pensando Jairo? ¿Estaría pensando en una vida eterna ya? ¿Estaría pensando en la vida que le puede dar el maestro, aparte de que le podía salvar? Porque seguramente había escuchado lo que ya había, los milagros que había hecho el Señor por ahí. Ahora, fíjate, lo primero que le dice es para que sea salva y luego vivirá. O sea, hay algo más importante aún que la salud. Y Jairo se preocupó de que su hija tenga un encuentro con el Mesías, con aquel Mesías prometido. Ahora, claro, hay una fe que dice que la fe, una fe como la de Jairo, trae sanidad.
Pero lo siguiente que trae una fe como la de Jairo es vida. Fíjate, el Señor va allí, ¿no? Vamos a saltar algunos versículos, ahora vamos a leer en otro orden para dejar la historia de la mujer para el final. Pero dice que va hasta la casa y cuando ya le dijeron, está muerta, el Señor le dice, solo duerme, no os preocupéis. Y todos se burlaban del Señor. Y el Señor iba a darle vida. Ahora, una fe como la de Jairo es una fe que trae sanidad. Es una fe que trae vida. Fíjate lo que dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Si vamos a 1 de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Fíjate la seguridad que trae una fe como la de Jairo. Han pasado de muerte a vida. ¿Esa vida cuál era? ¿Estaban refiriéndose a la vida solamente terrenal? ¿O estaban refiriéndose a que conocían al Mesías prometido que iba a venir a reinar y que tenía el poder de levantar de los muertos a quien sea? Y que nos lo va a hacer. Porque la fe trae vida. Y quizás, fíjate que el concepto que va a usar el Señor cuando le dicen ahí, bueno, Jairo, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. El Señor le dice, ahora vamos a ver la frase, ¿no? Esa de ten fe y todo lo demás, o cree, le dice, solo duerme. La primera vez que aparece que un muerto duerme, concepto que va a usar Pablo después y que primero usa Lucas cuando muere Esteban. Dice, y Esteban durmió. Cuando lo apedrearon, no dice murió, dice durmió. Tesalonicense dice, porque no quiero que ignoréis acerca de los que duermen, no de los que murieron, de los que duermen en Cristo. ¿Por qué? Porque dice los que murieron en Cristo, los que duermen, lo aclara después. Ahora, claro, una fe trae sanidad, pero una sanidad que muchas veces no la entendemos porque solo buscamos una sanidad física, ¿no? Y si el Señor bien puede traer sanidad física y lo ha hecho y lo seguirá haciendo porque es un Dios poderoso que no hay enfermedad que se le resista, pero lo más importante es la sanidad de lo que nos causó el pecado, de esa muerte que nos causó el pecado, de esa herida que trajo el pecado a nuestras vidas y nos mata y nos consume y nos lleva a una eternidad sin Dios en un lugar de tormento. Así que es importante entender, si somos como Jairo en un momento, da igual si eres un principal o no, pero si entiendes que el Mesías tiene el poder de sanar el alma y de dar vida, aparte de una salud física, ¿qué tienes que hacer? Pues seguir el ejemplo de Jairo. Fíjate lo que hizo Jairo, fue y buscó al Señor y ¿qué iba a hacer? Iba a llevar a Jesús, al Jesús que él había conocido y que ahora reconocía y que se postraba reconociendo de que era ese Mesías prometido, de que era el rabí, de que era el maestro, de que era el Hijo de Dios, lo iba a llevar a su casa para que trajera vida a su casa, a su hija. ¿Qué hacemos nosotros con Jesús? ¿Qué hacemos cuando nosotros reconocemos que Jesús trajo vida a nuestra vida? Cuando trajo sanidad a nuestra alma, cuando ya el aguijón de la muerte no tiene poder sobre nosotros. Ese aguijón, yo no sé si habéis visto alguna vez cuando te pica una abeja o una avispa. A Débora no sabemos qué le picó cuando estamos en el campamento, pero tenía el moflete así. Parecía a las ardillas o los hámsters, ¿no? Y ahí poniéndole cremitas y todo. Cuando te pica una avispa, una abeja, causa dolor, causa, ¿no es cierto?, esa inflamación y todo lo demás. Y con eso lo compara con el dolor de la muerte, con aquellas cosas, ¿no? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Jairo sabía que Jesús, aunque su hija estaba agonizando, podía darle vida. Así que en ese momento va a buscar a Jesús y le va a llevar a Jesús a quien lo necesita, su hija. Si tú encontraste a Jesús, si estuviste observando a Jesús, ¿a quién le llevas a Jesús? ¿Estás llevando a Jesús a aquellos lugares donde están los enfermos del alma, los que no tienen vida? Los que te dicen algunos, mira, ya no te preocupes por él, ya no tiene vuelta atrás, ya no cambia más. Pues ¿sabes qué? Jesús tiene el poder de cambiarlo. Jesús tiene el poder de sanar su alma. Jesús tiene el poder de quitarle el dolor que tenga y que muchas veces le impulsa a hacer lo que está haciendo. Porque para juzgar somos rápidos. Pero no miramos cuál fue la situación que lo llevó a esa condición. Y que Jesús puede cambiar esa situación. Y puede cambiar esa situación de las personas. Así que si hemos conocido a Jesús, no seamos egoístas.
Si vemos gente que se está muriendo, sea nuestra hija o no sea nuestra hija, llevémosles a Jesús. Vamos, mira, Jesús ya está contigo, no tienes que ir a buscarlo. Solamente tienes que postrarte delante de él, como hizo Jairo, y decirle, Señor Jesús, mi hermano, mi vecino, mi familiar, tiene una herida de muerte, está agonizando en su bebida, en sus vicios, en su pecado, y necesita que tú le traigas vida. Ven conmigo, Jesús, que le voy a hablar de ti, te voy a presentar a ellos, y que tu espíritu obre. Y dejemos que obre, porque vamos a ver que la hija también tuvo que hacer su parte. Ya lo vamos a ver. Pero Jairo le llevaba a Jesús, aquel que tenía el poder de salvarlo. Así que la fe de Jairo es una fe que sana, es una fe que trae vida, pero es una fe que trae gozo. Cuando todos se burlaban del Señor, mira, Jairo fue a buscar al maestro, porque le iba a dar vida y ya está muerta. Y el Señor dice, no está muerta, duerme. Y dice que se burlaron de él. El Señor los echó. Hala, ¿no queréis ver el milagro? ¿Os burláis? ¿No queréis creer? Pues no lo disfrutéis, iros. Y dice que se quedó con Jairo y su familia. El resto los echó. Los que estaban allí llorando, hala, afuera. ¿No queréis escuchar? ¿No queréis ver? No pasa nada. Yo voy a hacer el milagro con aquellos que tienen fe. Con aquellos que me han llevado a su casa y con aquellos que saben que tengo el poder de hacerlo. Porque aunque le dijeron no molestes más al maestro, el Jairo no le creyó a los hombres que decían está muerta, sino que le creyó a Jesús, que le dice duerme. Así que vemos que es una fe poderosa. Claro, cuando uno entiende lo que es la fe, dice, con razón, si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos tantas cosas. Caminaríamos sobre el agua, haríamos tantas cosas si tuviéramos fe. Pero qué poca fe tenemos. Qué poca fe, que a veces es ridículo las cosas que le cuestionamos a Dios. Tenemos un Dios tan grande, pero una fe tan pequeña. ¿Cómo puede ser? A veces no se comprende. O a veces es que empezamos a ver la realidad, y es que quizás no conocemos a Dios lo suficiente. Quizás no hemos observado a Dios lo suficiente, o quizás no hemos visto los hombres y mujeres que buscaron a Dios con una fe verdadera y los resultados que tuvieron para nosotros imitarlos. Así que tenemos que empezar a buscar hombres como Jairo. Tenemos que empezar a aquellos que marcan una diferencia, hombres y mujeres como esta mujer que va y toca el manto de Jesús. Pero no me quiero adelantar esa parte. Y toca el manto de Jesús en medio de una gran multitud. Ahora, claro, una fe verdadera es una fe que trae gozo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasó cuando se levantó la hija de Jairo? ¿Se quedaron llorando tristes allí? No, cuando hay vida, trae gozo. Por eso, hermano, yo les digo, cuando vosotros predicáis el evangelio a una persona y esa persona pasa de muerte a vida, lo que tiene que sentir tu corazón es indescriptible. Hay gozo. ¿Por qué? Porque una persona ha pasado de muerte a vida. Si eso no mueve tu corazón, si eso no te motiva a hacer cosas, si eso no te motiva a hablar de Cristo, si no te motiva a llevarle a Cristo a los que están agonizando y se están muriendo, y aunque los de alrededor quieran desanimarte y te digan, ya no hay esperanza, está muerto, ¿tú crees que el Señor te dice, tranquilo, yo estoy al control, tú habla de mí y yo haré la obra? Llévame y yo haré la obra. Por eso el Señor no nos mandó a convertir, nos manda a llevar el evangelio. Y Él va a hacer la obra. Jairo solo tuvo que llevar a Jesús a su casa. Y Jesús hizo la obra. Ahora, claro, cuando vemos todo eso, viene gozo. Fíjate lo que dice el Salmo 51. Desde el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría de los que recrean los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero el 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Cuando nosotros empezamos a creer, el gozo de la salvación tiene que llenar nuestras vidas. El gozo de saber que ya no estás muerto, de que hay una vida eterna, que te está esperando el Señor allí, que el Señor mismo guarda tu depósito, que no lo puedes perder porque estás seguro en Cristo, que no lo merecías y te lo regala solamente porque te amó. ¿Eso nos llena de vida de gozo?
Pero ¿sabes qué? Cuando quitamos la mirada del maestro, cuando quitamos la mirada de que el maestro sigue sanando y sigue dando vida eterna a aquellos que se están muriendo a causa de su pecado, empezamos a mirarnos a nosotros mismos y quizás hacer como el resto de la familia de Jairo, que se quedó allí en la casa mirando al muerto, o a la que estaba muriendo y llorando por ella. Él debe hacer algo por ella. ¿De cuál eres? ¿De los que te quedas allí llorando o de los que va y hacen algo? Porque están los dos. Ahora, déjame decirte algo. ¿Quién disfrutó del milagro? Y a veces tiene que ser uno el que lleve a Cristo a casa. Y tiene que ser uno el que empiece a mover la fe en casa. Y empecemos a ver las cosas que Dios quiere hacer con nosotros. Porque una fe verdadera siempre te va a permitir ver grandes milagros. Y como dijo uno de los predicadores, cuando estaba hablando de los milagros de Jesús, y me encanta esa frase, dice que iba a predicar sobre los pequeños milagros de Jesús. Y empezó a hablar de la alimentación de los 5.000 y todo. Y alguien que estaba en el público le dice, pero si esos son los pequeños milagros, ¿cuáles son los grandes? Que nos dio vida eterna, que nos salvó. Ese es el gran milagro. Lo demás es pasajero. Y si tienes una fe verdadera, Dios te va a permitir ver personas pasar de muerte a vida y tú ser parte de esa obra preciosa de Dios en este mundo. Ahora, cuando no tenemos una fe verdadera, no obramos. Nos quedamos en casa, quizás diciendo que creemos en alguien que no conocemos. Porque te digo algo, cuando tienes una fe verdadera, porque Santiago no nos engaña, la fe produce obras. La fe verdadera produce obras. La fe verdadera te lleva a actuar. Y Santiago te lo dice, no yo, así que si tienes un problema, agárrate con Santiago. Cuando llegues al cielo vas y le dices a Santiago, ¿no? Tengo un problema contigo porque escribiste este versículo. Santiago te dice y me dice, muéstrame, ¿qué? Tu fe a través de tus obras. El resumen. Muéstrame tu fe a través de tus obras. Muéstrame tu fe. Si dices que tienes fe, que esa silla te va a sostener, tú te sientas tranquilo y descansas en la silla. Si no crees que te va a sostener, no te sientas. Siempre la fe produce una obra. ¿Y por qué? La fe de Jairo produjo una obra que le llevó a Jairo a la humillación, le llevó a reconocer quién era Jesús, le llevó a postrarse y clamar a Jesús, le llevó a llevar a Jesús a su casa y le permitió ver los milagros. Pero ves, la fe verdadera te lleva a humillarte delante de Jesús. A veces vemos grandes predicadores que tienen mucha fe, pero no los vemos postrados delante del Señor. Vemos que la gente se postra delante de ellos. Ten cuidado. Si tienen que postrarse delante de alguien es de Jesús, nunca de un predicador o de una persona. Así que no creas en ellos que hacen que, sí, postrados aquí, ¿no? Y los postran delante de ellos. No. Postrados delante de Jesús. Jairo no se postró delante de ningún discípulo. Se postró delante de Jesús. Y declamó a Jesús, al que puede hacer la obra. Tú a un pastor, a un predicador le puedes decir, ¿puedes orar a Jesús por mí? Y si quiere ser, y aunque suene duro, mire, pastor, usted es muy inútil, no puede sanar a nadie. Así que puede orarle a Jesús que sí puede hacerlo para que haga la obra que usted no puede hacer. Eso sería lo correcto. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos poder, pero tenemos una fe poderosa. Y cuando la fe está puesta en Cristo, te lleva a obrar. Ahora, qué pena es que a veces Dios tiene que ponernos en circunstancias, quizás tan duras como la muerte de un hijo, para que doblemos nuestras rodillas, para que veamos que no podemos por nosotros mismos y tengamos que ir a Jesús. Quizás, si Jairo no habría pasado por esa situación con su hija, habría sido de los que seguía caminando allí, de los otros de la sinagoga, observando y diciendo, ¿será realmente el Mesías? Yo creo que sí, pero es que... Y a veces Dios permite situaciones para que vayamos a Jesús, para que tengamos que postrarnos delante de Jesús y decirle, Jesús, ya he intentado todo, no hay más nada que pueda hacer, tú eres la única esperanza. Yo no puedo comprar mi salvación, Jesús. He intentado ser buena persona y he fracasado 1000 veces. Me he gastado todo en ofrendas y no llego a pagar ni siquiera la indulgencia de 3 de mis pecados. He hecho todo esto, Señor, porque algunos vendían,
Vendían el perdón del pecado, cobraban indulgencias. He hecho tanto, Señor, y no llego. Así que me postro delante de ti, porque creo que estoy muriendo como esa mujer, como esa niña, y creo que en esa cruz tú me has dado vida, y quiero que esa vida llegue a mí. Quiero que sanes mi alma. Y cuando lo hacemos, estamos poniendo nuestra fe en Él. Pero cuando vemos que el Señor nos resucita a nosotros y nos da una nueva vida y nos llena de gozo, no seamos egoístas, llevemos a Jesús a otros y démosles la solución y el medicamento a otro. A mí me encanta cuando alguien descubre algo bueno, se lo pasa a todos. Encuentras un buen precio en las rebajas y llama a todos ahí. Vete a tal lado a comprar, mira que está esto así, que está en promoción, que pues tenemos una mejor noticia que todas esas, pero no las contamos, no da vergüenza. ¿Dónde está tu fe ahí? ¿Dónde? ¿Dónde caminamos en fe? La fe verdadera salva. Dice, versículo 23, pon las manos sobre ella para que sea salva. Así que dale un clic más. Vamos a saltar algunos versículos, después volvemos a la mujer, pero vamos a ver las adversidades que vamos a encontrar también cuando nosotros empezamos a tener esa fe y a caminar, ¿vale? Y lo primero que vemos en el versículo 35 es que, claro, para llegar al 35 el contexto es el de la mujer. Jesús se para, dice, ¿quién me ha tocado?, ¿no? O sea, Jairo preocupado por su hija, y Jesús de repente se detiene a hablar con una mujer que le ha tocado y a hacer ahí un debate, y Jairo estaría ahí, Señor, que no hay tiempo, No, Jairo estaba tranquilo, ¿vale? Esperando al Señor. Así que en este versículo 35 dice, mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vaya amigos. Vaya amigos. ¿Cuándo el clamor de un hijo le molestó a un padre? ¿Cuándo? Pueden ser muy pesados. Pero cuando te está pidiendo algo en serio y que tu hijo lo necesita, te puede doler y te puede molestar el no poder suplirlo. Pero que tu hijo venga y te pida algo a ti. ¿Cuándo? Sin embargo, lo que le dijeron, no molestes al maestro. Tu hija ya ha muerto, ya no hay alternativa. No molestes al maestro. Pero reconocían que era maestro. Así que Jesús dice en el versículo 36, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, cree. Así que Jesús fortalecerá nuestra fe si le oímos y le obedecemos. Cuando vengan a desanimarte, Jesús te dice, no dejes de desanimarte, no temas, cree, sigue creyendo. Me impacta las madres que oran por sus hijos por años, esposas que oran por sus esposos por años, haciendo y obedeciendo al Señor, y el Señor de repente, aunque sea en el último momento, hace una obra de salvación y llega el gozo. Ahora fíjate, no temas, no te desanimes, no te desmoralices. Te pueden decir, ya no hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Y cuando todos crean que ya no la hay, sigue con el Señor, hay esperanza. Así que Jairo estaba allí y le dice el Señor, no temas, cree solamente. Esta frase la puse en mi móvil muchas veces, en el salvapantalla. Así que cada vez que la abría, el Señor me decía, no temas, cree. Tienes que avanzar, avanza. Tienes que hacer, haz. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Esa es la diferencia. Una fe activa te lleva a hacer cosas más allá de tus fuerzas. Siempre dicen, aquellos que saben, si lo puedes explicar, es que lo has hecho tú. Si no lo puedes explicar, lo ha hecho el Señor. ¿O no? Más allá de nuestras fuerzas. ¿Sabes que normalmente limitamos todo a nuestras fuerzas? Tenemos que hacer algo en la iglesia y lo limitamos a nuestra fuerza. Tenemos que avanzar en algo y lo limitamos al poder económico que tenemos, a nuestra economía, a nuestra fuerza. ¿Y el Señor qué? ¿Y el Señor qué? ¿No puede proveer? ¿No es el Dios de todo? Tenemos que predicar el Evangelio y lo limitamos a nuestra fuerza. Entonces hay hermanos, y aquí alguno se va a sentir identificado, lo siento, no lo digo por nadie. Hay hermanos que le dicen, oye hermano, ¿vas a contar tu testimonio en esta campaña?
No, es que no me animo. Perfecto. Cree que Dios te va a usar y hazlo. Y vas a ver cómo Dios se va a glorificar en ello. Rompe ese temor, no temas, hazlo. Y avanza, cree. Y el Señor lo va a hacer. Ahí está la prueba de fe. Cuando no puedes hacer algo que el Señor te está pidiendo, esa es la clave. Que el Señor te está pidiendo, hazlo más allá de tus fuerzas. Porque entonces vas a ver al Dios glorificarse. Y cuando Dios lo hace, ahí es cuando dices, wow. Y lo que más te asombra es que aquello que te asustaba tanto, el Señor lo soluciona así. Y tú dices, yo me preocupaba por esto. Ahora voy por una más grande. Ahora voy a por más. Y viene otra que te asusta de nuevo. Pero ya tienes una experiencia. Si el Señor lo hizo aquí, lo va a hacer de nuevo. Y empiezas a caminar en fe. Y empiezas a ver los milagros de Dios en fe, como Dios usa tu vida. Pero si no lo haces, siempre te quedas en el mismo lugar. No avanzas. Así que lo primero que te dice el Señor es cuando otros vengan a desanimarte, cuando te digan ya no hay esperanza, tu hija ha muerto, ya no hay esperanza, ya no tienes nada que hacer, el Señor te dice, están equivocados, tú cree porque no está muerto, duerme. Y ya lo voy a despertar yo. Están equivocados, cree y verás la gloria de Dios. Cree y avanza en fe y vas a ver milagros de Dios en tu vida, pero no esos milagros que duran un ratito, milagros de eternidad. Son preciosos. Así que cree. Lo segundo que veo es que Jairo dice, seguimos leyendo versículo 37, dice, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacob y Juan el hermano de Jacobo, y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y se lamentaban mucho, y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. El Señor le está diciendo palabras proféticas, poderosas. Porque después vemos en otro de los evangelios dice que el espíritu volvió a la niña, o sea que clínicamente estaba muerta. Pero el Señor le dice, duerme. Y sabes, cuando hay incredulidad, te burlas de la palabra de Dios. Y aquí aquellos que no creían, ¿qué hicieron? Dice versículo 40, y se burlaron de él. Y se burlaron de él. Ahora vemos que aquí el Señor se frustró. Ay, esto no, no. No me quieres creer, no pasa nada. Iros de aquí. Dice que los echó a todos. Iros. Porque yo voy a hacer el milagro. ¿Te das cuenta? Siempre va a haber gente que se va a burlar. Siempre cuando tú le digas, oye, que el Señor quiere darte vida, que el Señor quiere sanar tu alma, que el Señor quiere salvarte en primer lugar de una muerte eterna. Yo no creo en eso. Pues tienes un problema gordo, grande. Porque aquí el milagro que hizo Jesús no dependía si los que se burlaron creían o no creían. Dios lo hace. Así que siempre va a haber gente que se va a burlar. Que se va a burlar de lo que eres, se va a burlar de tu religión, se va a burlar de un montón de cosas, pero tú cree y avanza. Porque son ellos los que se van a perder ver el milagro de Dios. Son ellos, no tú. Los que creyeron, vieron. Los que no, el Señor los... ¡Hala! ¡Afuera! Iros de aquí. Dice, y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41. Y tomando a la niña le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Vale? Así que dale unos clic más por aquí. Entonces vemos que Jairo no se desanimó. Jairo lleva a Jesús a lo suyo, así que tú tienes que llevar a Jesús a los tuyos. Pero no, el último no. Dice, Talita Cumi. ¿Qué significa Talita Cumi? Niña, a ti te digo, levántate. Fíjate que no le dijo, mira niña, levántate porque tu padre me fue a buscar. No, niña, a ti te digo. A ti te digo, levántate. Jairo se encargó de llevar a Jesús, pero la niña tuvo que obedecer el mandato de Jesús. Talita Cumi, tan cariñoso el Señor allí, niña, a ti te digo, porque dice traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña?
Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, o sea que andaría saltando y corriendo para todos lados. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó que nadie lo supiese, porque no era el tiempo todavía, y les dijo que se les dé de comer. Así que vemos ese Talita Kumi. La niña llega y recibe el mensaje de Cristo, recibe las palabras del Señor, poderosas palabras del Señor, y obedece. En los otros evangelios dice, su espíritu regresó a ella. Su espíritu lo escuchó y dijo, hay que obedecer al maestro. Boom, vuelve y se levanta, sana. Y vemos un gran milagro. Un milagro de resurrección, un milagro de sanidad, un milagro de una niña que estaba agonizando, que los médicos ya daban desahucio, que ya no podían más con ella, que no sabían qué hacer, y el Señor simplemente, con un par de palabras, la sanó. Jairo tuvo la fe suficiente de llevarlo y la niña obedeció. ¿Por qué digo esto? Porque Jairo tuvo el poder de llevar el Evangelio a Jesús, a los suyos, pero la niña tuvo que obedecer. Ahora, lo otro que me gusta, ahora sí, dale un clic más. Dice, dale vosotros de comer. Así que aquí vemos un par de perlas. La primera perla o joya que encontré allí escondida es que la niña tuvo que obedecer como cada uno de nosotros. En algún momento cuando tú llevas a Jesús a una persona, esa persona está escuchando de parte de Dios y del Espíritu, hey, a ti te digo, sal de donde estás, sal de esa tumba de muerte, sal de ese pecado, porque quiero darte vida eterna. Y si la persona decide obedecer y levantarse de esa situación donde está, Dios le da vida eterna y trae el gozo de la salvación. Pero la segunda perla que veo aquí es que dice, mandó a que se le diese de comer. O sea, Jesús dijo, ya la tenéis con vosotros, está viva, pero vosotros tenéis que cuidarla. ¿Sabes qué es el principio de discipulado? Una persona recibe al Señor, nace de nuevo, es un bebé espiritual como quien dice, y ahora el Señor te dice, ¿sabes qué? Ya está vivo, me llevaste a Él, escuchó mi voz, me recibió como su único y suficiente Salvador, creyó en la cruz de Cristo, mi sangre lo limpió de pecado, tiene vida eterna, pero aliméntalo. Dale de comer, es tu responsabilidad. Y a veces nos olvidamos de esta parte. Yo creo que a veces cuando alguien pasa de muerte a vida, nos quedamos tanto en la fiesta de que pasó de muerte a vida y después nos vamos a casa y nos olvidamos de la persona. Por eso le decía, vamos a llevar jóvenes a campamento que no conocen del Señor y quizás puedan conocer del Señor en el campamento y después tenemos que velar por ellos, tenemos que darle nosotros de comer. Y me surgían un par de preguntas. Y las puse aquí para no olvidarme. Puse, ¿estoy llevando al Señor para que salven a los que me rodean y a los míos? ¿Estoy llevando al Señor a donde voy conmigo, presentándole al Señor al que puede darle vida para que a todos les diga, hey, si son niñas, Talita Kumi, y si no, como se diga niño o hombre o mujer, a ti te digo, levántate de la situación donde estás, que quiero darte vida. La segunda es, ¿estás yendo con fe? Porque vemos que al lado del Señor, cuando se baja de la barca, había un montón de gente. Ahora lo vamos a ver con la mujer también. En un momento le dicen, cuando el Señor dice, alguien me ha tocado, Señor, la multitud te apremia y tú dices que alguien te ha tocado. O sea, hay 2000 personas tocándote, Jesús. ¿De qué me hablas? Porque no entendían lo que decía el Señor. ¿Estás yendo con fe? A veces tenemos muy poca fe. La tercera pregunta que me surgía de la historia de Jairo es, ¿te estás dejando desanimar por los comentarios de aquellos que no tienen fe, aunque digan que la tienen? Qué triste que es cuando esos comentarios ni siquiera son de la calle, son de mismos hermanos de la iglesia que no experimentan la fe. Y tú le dices, vamos a hacer esto, no va a servir. No te van a escuchar. No va a valer. ¿Para qué? ¿Para qué invertir en tal si es un perdido ya? Ya. Dile a David por qué invirtió en los de la cueva de Adulán y sacó un gran ejército. ¿En quién invirtió David? ¿En agobiados? ¿Ladrones?
afligidos de espíritu, en los que la sociedad no daba 2 duros por ellos. Y David sacó el ejército de los valientes de David, con los que conquistó todo. Ahí estaba Joab, estaban todos estos grandes. Los que mataron gigantes después, porque David, sí, sabemos que mató a Goliat, pero después dice que hubo más que mataron gigantes y son los que fueron del ejército de David. Ahora, fíjate, ¿no? ¿Eres de los que te dejas desanimar? De los que dicen, ¡buah, ya aquí! ¿Qué hacemos ahora? Cerramos. Si fuéramos de los que nos dejamos desanimar, ya habríamos cerrado la reunión de oración, que a veces venimos 2, 3. Habríamos cerrado el Zoom, que a veces se conectan 1 o 2. Habríamos cerrado la iglesia, que a veces hubo 2 personas o 3 personas en la iglesia. Pero no, la obra es de Dios. No podemos desanimarnos. Debemos esperar el milagro de Dios, pero esperarlo con fe y seguir avanzando en fe para seguir viendo milagros de Dios. Y lo estamos viendo en la iglesia. Así que, ¿eres de los que te dejas de desanimar o los que realmente conocen el poder de Dios? Y la cuarta pregunta, antes de pasar a la mujer, dice, ¿estás alimentando a los que el Señor ha levantado de la muerte? ¿Estás discipulando a alguien? ¿Estás dándole de comer a alguien que quizás estaba débil en la fe, a punto de morir y el Señor lo levantó? ¿Alguien que no tenía fe y el Señor le dio vida eterna y que está al lado tuyo? ¿Lo estás alimentando? ¿Estás invirtiendo en ellos? ¿O hay cosas más importantes en la vida? ¿Qué es más importante? Es que a veces cambiamos los valores. Tú pregúntale a un padre qué es más importante, ¿traer dinero a casa o darle de comer a sus hijos? Si traes mucho dinero pero no les das de comer, se van a morir. El dinero tiene que ser para darle de comer. Tiene un propósito, por eso te esfuerzas. Porque tienes que darles de comer. Pero el objetivo es ese, suplir su necesidad. Triste es el que tiene el objetivo de llenarse de dinero y no suplir la necesidad. Ahora, lo mismo pasa aquí. ¿Has llevado a alguien a los pies de Cristo? ¿Lo estás discipulando? ¿Estás trabajando en su vida? ¿Conoces un hermano que está débil en la fe, que está pasando? ¿Estás alimentándolo? ¿O solo te preocupas en ti mismo? Creo que pasa en muchas iglesias y muchos hermanos. Tenemos una vista muy corta y nos olvidamos de que el Señor dice, id y hacer discípulos. Olvidamos que cuando Lázaro sale de la tumba le dice, quitarle vosotros las vendas. Quitarle vosotros a aquellos que lo atan y no lo dejan caminar en paz. Terminar de limpiarlo vosotros. En la niña, darle vosotros de comer, alimentarle. Fíjate, el Señor siempre dio vida, pero el resto nos lo deja a nosotros y nos capacita a nosotros para hacerlo. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Cómo obedecemos eso? La otra historia paralela que vemos en estos empieza en el versículo 24. Cuando dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, pero cuando oyó hablar de Jesús, fíjate, pero cuando oyó hablar de Jesús, vino detrás de él dentro de la multitud y tocó su manto. Recién cantábamos, ¿verdad? Si tocare tan solo el borde de su manto. ¿Para qué quieres tocar el manto de Jesús? ¿Para qué? ¿Con qué fe quieres tocar el manto de Jesús? ¿Lo cantamos porque es bonita canción o porque entendemos lo que estamos cantando? Estamos diciendo, Señor, quiero que traiga sanidad a mi vida. La mujer se estiró para tocar el manto de Jesús y lo tocó de una forma diferente al resto de la multitud porque creía que Jesús le podía sanar, que Jesús era la respuesta a lo que ningún otro pudo responder. Pero había muchos. Si seguimos leyendo, dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. O sea, tan solo con acercarme a Jesús, sé que Jesús tiene tanto poder que con acercarme a Él ya será suficiente, ya seré salva. No sana, salva nuevamente. ¿Te das cuenta de los detalles de Marco, no? Precioso. Seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó
y sintió que el cuerpo estaba sana de aquel azote. El 28. Su manto y seré salva. Y cuando lo toca, fue sana del azote. Y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Fíjate la respuesta de los discípulos. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo que ella había sido hecho, que por ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Nuevamente vemos la salvación antes que la sanidad. ¿Te das cuenta? Nosotros a veces lo buscamos al revés. Nuevamente. Ahora, cosas para destacar de esta historia. Esta mujer me hacía ver un poco como si fuera la iglesia. Venimos a la iglesia a escuchar a Jesús, o de Jesús, ¿no? Pero a escuchar a Jesús a través de sus siervos. Allí teníamos los discípulos, teníamos gente que venía por curiosidad, gente que estaba creyendo, Jairo que venía para buscar sanidad a su hija con una fe potente, y esta mujer que va y toca a Jesús. Claro, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué decía que me hace acordar a la iglesia? Porque en la iglesia hay muchos que vienen a escuchar y estar cerca de Jesús, pero sin fe. Vienen a ver por curiosidad. O con una fe pequeña y bueno, sí, si lo tocan al Señor y pasan cerca es porque lo han rozado, porque la multitud te apremia, pero no hay una intención. La mujer fue con una intención, recibir el poder de Dios. La mujer fue con una intención, ser salva. La mujer pudo ver el poder de Dios porque fue a algo específico. Y esto me enseñaba cuando yo voy al culto, cuando voy a buscar a Jesús, ¿voy a buscar que el Señor me hable a mí? ¿O voy a escuchar cuál es lo genérico que el Señor tiene para todos? ¿Voy a ver si el Señor hace un milagro en otros o voy a buscar mi milagro? Voy a buscar que el Señor haga algo en mi vida, que cambie aquello que yo no puedo cambiar. Que me sane de aquello que me está agobiando, que me está teniendo precio, que me hace inmundo. Porque el flujo de sangre la hacía inmunda. Y a veces nuestro pecado, un vicio, una adicción, un pecado de esos que tenemos ocultos, nos puede estar haciendo inmundo delante del Señor. Y venimos a la iglesia y escuchamos vez tras vez, pero no estiramos la mano y tocamos al Señor diciéndole, Señor, quiero ser libre de este azote, no quiero pecar más, no quiero ser más inmundo ni ante la sociedad ni ante ti, quiero estar limpio delante de ti y solamente tú puedes hacerlo. Sálvame. La mujer se acercó con una fe así. Dijo, ya nadie puede hacer más nada, el único que puede hacer algo es Jesús. Y escuchó que estaba Jesús allí y vino sabiendo que era inmunda ante la sociedad, que le podían decir lo que sea por su enfermedad. Pero se estiró y tocó el manto de Jesús, de tal forma que de todos los que había allí, de todos los que estaban tocando a Jesús, solo uno fue tan diferente que el Señor se detiene para tener este detalle con ella y hacer el milagro. Y hacer el milagro. Y el Señor se da vuelta y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Tú crees que no sabía el Señor quién lo había tocado? O sea, sabía que había cedido poder, había sanado a una mujer. ¿Quién me ha tocado? ¿Por qué lo dice? Porque tenía que mostrarle a todos los que estaban ahí que los milagros son para aquellos que tienen una fe verdadera. Para aquellos que los buscan, que van allí a buscar al Señor porque quieren dejar de ser inmundo por la situación que están viviendo. Y quieren ser gratos delante del Señor, quieren una vida nueva. Esta mujer buscaba una vida nueva y abundante. ¿Te suenan pasajes que Dios vino para darte vida y vida en abundancia? Pues toca a Jesús. Acércate tanto a Jesús que puedas tocarlo. Obviamente no es literal, ¿vale? Pero que puedas sentir el toque del Señor. Y que puedas ver cómo del Señor sale poder para cambiar tu vida. Poder para dejar aquello que te tiene preso. Aquello que el Señor nos hizo libre cuando lo recibimos a Cristo, pero en nuestra mundanidad, en nuestra carnalidad, nos hemos vuelto a apresar y nos hemos vuelto a meter en vicios o en cosas que no debíamos, o dejamos que nuestro corazón se llene de avaricia, de codicia, de cosas que queremos tener y que están estorbando mi comunión con Dios. Y dile en un momento, quiero ser libre de todo eso. Jesús, toca mi vida para ser libre, pero acércate tú y toca tú a Jesús. Ese es el concepto de la mujer. El Señor está allí.
al alcance de todos. Todos lo tocaban. Pero ¿quién disfrutó el milagro? La que lo hizo con fe. Así que por ahí terminando. Dale un clic más. La fe de la mujer reconoce, dale su condición. Ella sabía que estaba enferma, sabía que era inmunda y que no podía hacer más nada por sus fuerzas. Ya había pagado hasta los médicos, había gastado todo lo que tenía tratando de salir de esa situación. Reconoce su situación, reconoce su condición. Lo segundo que hace la mujer, dale un clic más, es reconoce el poder de Jesús. ¿Sabes que hay cristianos que creen en el poder de Jesús de labios para afuera? Dices, ¿crees que Jesús es poderoso? Sí, lo creo. Pero cuando tienen que enfrentarse a algo, le dice, pues, vamos a hacerlo. No, es que no puedo, es que no me animo, es que... Y parecemos Moisés. Señor, envía a quien tienes que enviar, haz esto. ¿No? 2000 excusas, pero cuando nos ponemos en las manos del Señor, vemos cómo Dios osa. Y hace, y limpia, y cambia vidas. Así que no hay excusas. Dale un clic más. Y aparezca el tercer punto. Se acerca con fe. La fe de una mujer reconoce, de esta mujer, reconoce su condición, reconoce el poder de Jesús, pero no se queda simplemente con reconocerlo. Ella va y busca de Jesús. Ella va y toca el manto de Jesús. Ella da ese primer paso y Jesús estaba listo para darle la sanidad. Jesús estaba listo para dársela. Solo esperaba que ella se acerque. Solo esperaba que ella tocara su manto. Y él sabía. Claro, cuando el Señor lo dice, después hubo el miedo, hubo el temor, y se acercó allí y el Señor le dice, mira, mujer, tranquila, te has acercado con fe, recibe tu milagro. Eres salva y sana, fíjate, y sana de aquel azote. La mujer se acercó buscando salvación y encontró salvación y sanidad. Y después le dice algo precioso, ve en paz. Esa paz que solo Dios da. Aquel agobio que había tenido por tanto tiempo, aquellas preocupaciones, ya no las iba a tener más. Ahora podía descansar en Jesús. ¿Puedes descansar tú en Jesús? Así que había un pasaje en Juan 14:30, cuando el Señor se enfrenta a un caso parecido y allí a Marta, la hermana de Lázaro, cuando le dice, corre la piedra, no, pero ya hiede porque lleva 4 días muerto y demás, y empieza a poner excusas, Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿Sabes quién vio la gloria de Dios? La mujer del flujo de sangre. ¿Sabes quién vio la gloria de Dios? Jairo y su hija y su familia. Personas de fe ven la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que la ves con hechos en tu vida y en los que te rodean. Ya no eres un espectador que ves la gloria de Dios de lejos. Ya no está lejos la gloria de Dios. Está al alcance de tu mano. Solo tienes que extenderla con fe y tocar el manto de Jesús. Solo tienes que extenderla y buscarle y decirle, maestro, ven a mi casa y trae sanidad para ver la gloria de Dios. Por eso, quería poner una frase para terminar y dice, la fe me permite ver milagros en la vida de otros, pero también en mi vida. ¿Qué vas a hacer con tu fe? Hay que trabajarla. La fe viene por el oír de la palabra. La fe viene por estimularla a través de obras y ver cómo Dios va obrando. La fe crece en nosotros. Los discípulos dijeron en un momento, Señor, aumentanos la fe. Y tenemos que orar por aumentar la fe. Pero cuando oramos por aumentar la fe, ¿sabes qué van a venir? Cuando tú oras por paciencia, vienen pruebas porque la prueba produce paciencia. Cuando oras por fe, van a venir desafíos de fe. Y si no los pasas, tu fe no aumenta. Porque es la forma que el Señor tiene de hacernos crecer. A veces oramos, Señor, aumenta nuestra fe. Pues, ¿quieres que aumente vuestra fe? Va a venir el desánimo, va a venir quizás persecución, va a venir situaciones difíciles, pero tú solamente cree
y verás la gloria de Dios. No temas, cree y verás la gloria de Dios. Y queremos que la iglesia vea la gloria de Dios y queremos que vosotros y nosotros queremos ver la gloria de Dios. Así que es una tarea que tenemos ardua, empezar a trabajar en nuestra fe, empezar a llevar el Evangelio de Cristo a aquellos que están muriendo y agonizando. Y aunque te digan que es un caso perdido, simplemente cree y verás la gloria de Dios en la salvación de esa persona, o al menos que esa persona va a entender el Evangelio y la decisión va a ser de ella. La niña se podría haber quedado postrada, sin embargo obedeció a Jesús. Le dijo, a ti te digo, levántate, ni cuestionó. Lázaro dijo, sal fuera, y Lázaro sale. Es una cuestión de obediencia. Pero le llevaron a Jesús, y la palabra de Jesús llegó a ellos. Ellos decidieron. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Avanzamos en fe? ¿O simplemente somos como la multitud que apremia a Jesús? ¿Y sabes qué? Ellos se enteraron y vieron los 2 milagros. Porque estaban allí, vieron cuando la hija de Jairo estaba muriendo, cuando vienen y le dicen, y aunque no vieron el milagro directo, no tuvieron a la hija de Jairo encerrada toda la vida. O sea, de repente sales a la calle, una niña de 12 años a jugar, y ¿cómo, tú no estabas muerta? Tú no eras la que Jairo... O sea, vieron los milagros de Dios, pero los vieron desde lejos, siendo espectadores. ¿Vas a ser espectador o protagonista? Esa es la diferencia. ¿Buscas a Jesús? ¿Para qué? Esa es la pregunta. Y si la contestas correctamente, con hechos, seguramente verás la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de hombres y mujeres de fe. Gracias por Jairo. Gracias por su hija. Gracias por esta mujer, Señor, que se acercó a ti a tocar, Señor, el manto tuyo y a mostrarnos que con fe todo es posible. Que aquellos que los hombres no pudieron hacer, tú puedes hacer. Y oramos, Señor, para que tú aumentes nuestra fe. Como decían los discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Pero sabemos que esta oración va a traer adversidad, va a traer dificultad, va a traer pruebas, pero sobre todo, Señor, sobre todo, esta oración va a traer victoria sobre cada una de estas pruebas y adversidades. Por eso queremos, Señor, que nuestra fe crezca y crezca contigo. Que podamos acercarnos y buscarte a ti, no solamente para ser espectadores, sino para ser protagonistas de tus milagros. Oramos, Señor, para que nos dé la capacidad de darle de comer a aquellos que tú le das vida, que podamos alimentarlos, que podamos cuidarlos, que podamos, Señor, integrarlos en una iglesia que los alimente. Y gracias, Señor, por la oportunidad de hacerlo y de servirte cuando ni siquiera somos dignos de que tú nos mires. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar la cena del Señor, así que le voy a pedir a los sugieres si pueden venir al frente. Hoy toca la cena. No, tiene que estar. ¿No hay otro ujier? ¿No está Ruth por aquí también? ¿O quién más está? Viene, aquí está. Vale. La Santa Cena, es bueno explicarla y algo que vamos a hacer es porque algunos niños están preguntando lo que es. Cuando empecemos en septiembre, una de las escuelas dominical, vamos a enseñar lo que es la Santa Cena también a los niños, para que ellos sepan y puedan también ver por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Desde pequeños. Pero yo sé que no todos los niños son los únicos que no saben lo que es la Santa Cena. Quizás estás de visita o quizás nunca te lo han explicado. Y Pablo lo deja muy claro en Corintios 11. Dice que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Eso hablaba del sacrificio de Cristo, del dolor que iba a sufrir, de los latigazos, de cómo lo iban a maltratar, de que lo iban a crucificar. Y todo lo que iba a sufrir en su cuerpo estaba representado en ese pan molido. Molido, como dice Isaías, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Así que cuando tomamos el pan, no es que nos comemos a Cristo, nos comemos el símbolo del cuerpo de nuestro Señor, de su sufrimiento, de su dolor. Por eso debemos hacerlo con respeto, por eso debemos hacerlo en santidad. Por eso Pablo exhortaba a la iglesia de Corintio, que lo estaban haciendo en desorden y demás, de decirle, no podéis hacerlo indignamente, porque os hacéis culpables de la sangre y del cuerpo del Señor, porque es una falta de respeto a aquel que dio todo por ti. Por eso es que para tomar la cena del Señor es una situación personal.
lo primero que tienes que tener es haber recibido a Cristo como tu Salvador. Si la sangre de Cristo ha entrado en tu vida, si le has pedido que te salves y tienes fe en Él, puedes ser parte de tomar la Santa Cena. Ahora, la segunda condición que pide el Señor es que estemos siendo dignos. Lo que significa es andando en integridad, estando en santidad. Si estamos nuestra vida en orden con el Señor, que no tenemos ningún pecado que solucionar ni confesarle a Dios, no a las personas, a Dios. Si ofendemos a un hermano, haberle pedido perdón, obviamente, no al hermano y a Dios. Si está en orden nuestra vida, podemos participar de los símbolos, de ese cuerpo que fue molido por nuestros pecados y por nuestras rebeliones. Que era el precio de nuestra paz. Lo segundo que hizo fue tomar la copa y la levantó y dijo, este vino es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí hablaba de la nueva condición, salvos, redimidos, perdonados. ¿En qué? En la sangre derramada por Cristo en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El cuerpo fue el precio, su dolor, todo lo que sufrió. La sangre derramada fue el precio de tener vida eterna. Por eso no podemos tomarlo a la ligera. Por eso te voy a invitar a que puedas participar de la cena del Señor si en tu conciencia estás limpio delante del Señor. Porque la Biblia dice, o Pablo nos enseña, dice, cada uno examínese a sí mismo. Yo no puedo evaluarte si estás en condiciones de tomar o no, porque me puedes engañar fácil. Algunos quizás solamente los veo el domingo y los veo en la iglesia y digo, wow, son súper espirituales, vienen todos los domingos, escuchan, toman nota, pero no sé cómo ha sido entre semana antes de venir, si te has peleado, si no, si has hecho las cosas correctas. Y eso es tu corazón delante de Dios. Por tanto, si hay algo que tienes que arreglar mientras los hermanos reparten el pan, arréglalo con Dios. No tomes la cena del Señor si tu corazón no está en orden con el Señor. Y dile, Dios, perdona mis pecados. Él dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuándo? Cuando confesamos nuestro pecado. Y así podemos tomar de una forma santa y limpia los símbolos que son el nuevo pacto y lo que el Señor ha hecho por nosotros. Así que vamos a repartir el pan, cada uno va a tomar el pan, va a tomar la copa y como símbolo de unidad, todos juntos, luego lo vamos a comer y vamos a beber. Pero voy a desafiaros una vez más a que solo lo hagáis si vuestra vida está en orden con el Señor. Y si no, mientras lo reparten, tienes tiempo de decirle, Señor, perdona este pecado que he hecho, dame un corazón puro, como decía el salmista, límpiame con hisopo y seré blanco, y participa de la cena del Señor con un corazón limpio y en paz. Así que vamos a tomar los símbolos. Le voy a pedir a Luis si puede orar. Te voy a dar un micro. Espera, Luis, que si no, no sale por el Zoom. Ahora sí. Te lo tiene, Ruth. Señor, te damos gracias por este día tan hermoso que hemos recibido tu palabra, Señor, y que Jairo, que cuando tuvo tanta fe, Señor, creyó tanto en Dios y en Jesucristo y realmente su milagro se cumplió, Señor, que su niña volvió a la vida, Señor. Fue tan hermoso, tan divino que solamente tú lo puedes hacer, Señor. Gracias de todo corazón porque en cada uno de nosotros también tenemos esa fe que queremos seguir, que seguir creciendo, teniendo obstáculos, miedos, que seamos dignos y en la gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Comamos del pan. Bebamos de la copa. Bueno, vamos a orar y vamos a dar por concluido el culto. Señor, gracias por esta oportunidad de participar de tus símbolos. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Gracias por esa cruz donde diste tu vida para darnos vida. Pero no solamente, Señor, que diste tu vida, sino que resucitaste para darnos victoria. Y oramos, Señor, y como también dice tu palabra, gracias por poder participar de estos símbolos, recordando, Señor, que pronto vendrás a buscarnos. Y ansiamos y esperamos, Señor, tu venida. Ayúdanos a guardarnos en santidad hasta ese momento, Señor, y que podamos servirte y obedecerte. Que podamos llevarte y llevar el mensaje a aquellos que no te conocen. Y también, Señor, que podamos ser diligentes en animarnos, alentarnos unos a otros y alimentarnos unos a otros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues nos vemos en el próximo domingo.